Saludos hermanos en Cristo y María. Hoy la liturgia nos presenta a Jesucristo llegando a Jerusalén por su pasión. Veamos los sentimientos de Cristo. Nos ponemos de pie para recibir a Padre Rafael Méndez Hernández, Padre Felo de la Parroquia San Andrés en Carolina. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, bendito y alabado sea Jesús sacramentado, bendito y alabado sea Jesús sacramentado, que sea por siempre, bendito y alabado, que sea por siempre, bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, bendito y alabado sea Jesús sacramentado, bendito y alabado sea Jesús sacramentado, que sea por siempre, bendito y alabado, que sea por siempre, bendito y alabado. Haced esto dijiste en conmemoración mía, dejando así una orden que había de cumplirla. Así nació, hermanos, la primera Eucaristía, celebrada por Cristo para toda la vida, celebrada por Cristo para toda la vida. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, bendito y alabado sea Jesús sacramentado, bendito y alabado sea Jesús sacramentado, que sea por siempre, bendito y alabado, que sea por siempre, bendito y alabado. Quiero celebrar la Santa Misa por una feligres nuestra, Sandra Cardenales, que está delicadita de salud, una joven madre que está experimentando problemas con su hemoglobina. Así que les pido que tengamos a Sandra en nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Preparándonos para nuestra celebración, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días,
Los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos, y los funcionarios del rey le dijeron: «Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate el primero, haz lo que manda el rey, como lo han hecho todas las naciones y los mismos judíos, y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de grandes del reino. Os premiarán con oro y plata y muchos regalos». Pero Matatías respondió en voz alta: «Aunque todos los súbditos en los dominios del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión a derecha ni a izquierda». Nada más decirlo, se adelantó un judío a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces él mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Finés a Simrí, hijo de Salú. Luego empezó a gritar a voz en cuello por la ciudad: «El que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Después se echó al monte con sus hijos, dejando en el pueblo cuanto tenía. Por entonces, muchos bajaron al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir según derecho y justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa, Dios resplandece. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver
aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor y espero en su palabra. Aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se comenta de este servidor que una de las cosas que le gustan de las homilías que yo hago es por la cuestión del trasfondo histórico, porque yo explico, etcétera, etcétera. Pero mi gente, ¿por qué yo lo hago? Porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. La palabra de Dios no es un libro mágico, no es un libro de recetas dogmáticas, es el libro de la historia de la salvación. Una historia de la salvación es el libro de la revelación de Dios, una revelación que toma carne en Jesucristo nuestro Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La revelación total de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el libro de la historia de la salvación. Uno de los problemas con la exégesis pentecostal protestante es que lo que hacen es coger versiculito tal versiculito para interpretarlo, y eso no es así. Tú tienes que saber el todo, el contexto, el trasfondo, qué es lo que está sucediendo para entender bien la lectura. Dicho esto, vámonos a la primera lectura del libro de los Macabeos. Muchos de ustedes quizás habrán visto la película Alexander, sobre Alejandro Magno. Una película que fue protagonizada por Colin Farrell. Alejandro, que fue un general griego, alrededor de 150 años antes de Cristo, comenzó una guerra, comenzó a expandir su imperio. Fue uno de los generales más exitosos de la historia de la humanidad. Y su imperio lo llevó hasta la India misma. Él se enfrentó con ejércitos de elefantes y los derrotó. Y él hizo un imperio que sería las bases después para el imperio romano. El imperio romano vendría después de este imperio. Pero por sus excesos murió joven a los 30 y pico de años. Pues bien, una vez que él muere, el imperio se divide. Los Ptolomeos cogen lo que es Egipto, los Seleucidas cogen lo que es Israel. Entonces, cuando los Seleucidas, o sea, estamos hablando que los generales de él, los generales de Alejandro, Ptolomeos por un lado, Seleucidas por el otro, etcétera, pues se dividen el imperio de él, y eso es lo que le toca. Israel cayó en los Seleucidas. ¿Qué entonces tratan de hacer los Seleucidas con respecto a Israel? Quieren transculturizarlo, cambiarle
su cultura, para hacerla una cultura griega, al punto de prohibir la circuncisión, que ustedes saben que para la religión de Israel la circuncisión era algo sagrado. Y aquellos judíos, se van a reír por lo que voy a decir, pero es una verdad, aquellos judíos que querían congraciarse con sus señores dominadores, hacían reconstrucciones, se reconstruían las circuncisiones hasta ese punto. Y entonces los seleucidas entendieron que para transculturizar a Israel había que quitarle el gran signo de identidad, su religión. Y por eso ves que obligaban a las personas, so pena de muerte, a adorar a los ídolos. Y a los primeros, una vez que ellos dominan, conquistan a Israel, a los primeros que ellos, los seleucidas, se dirigían para que adoraran a los ídolos, era a los señores, a los nobles judíos, a los príncipes, a los de la realeza, a los jefes de tribu. ¿Por qué? Porque si ellos lograban que los nobles sacrificaran a los ídolos, sus súbditos, sus siervos, harían lo mismo. Y aquí vemos en este pasaje de la primera lectura cómo el rey seleucida trata de seducir, obligar a Matatías, que era uno de los nobles de Israel, uno de los macabeos, el cabeza de los macabeos, trata de que este hombre Matatías adore a Dios, adore a los dioses paganos y que rinda tributos a los ídolos. Y entonces lo tratan de seducir con regalos, lo tratan de seducir con prendas, lo tratan de seducir con honores, con títulos nobiliarios para que adore a los ídolos. Sin embargo, Matatías se niega, porque Matatías quiere serle fiel a Yahvé, quiere serle fiel a su conciencia, quiere serle fiel a su religión. Y entonces, cuando ve que un judío va a adorar a los ídolos paganos, no solamente él mata a ese judío, sino que también mata al funcionario real que quería obligarlo a adorar los ídolos y se va. Y él es que va a empezar lo que se llama la revuelta macabea, que ese es el tema principal de los dos libros de los macabeos que están en la Biblia. Ante el empuje para cambiar su religión, para cambiar su cultura, el pueblo de Israel se niega, le es fiel a Yahvé. Eso me viene a la mente dos naciones, Irlanda y Polonia. Irlanda fue invadida por Inglaterra, la Inglaterra protestante. La Inglaterra protestante trató de todas formas y de todas maneras de protestantizar a Irlanda, matando a obispos y sacerdotes. De hecho, el último que ellos lograron matar fue a San Oliver Plunkett, que era arzobispo de Armagh, allá en Irlanda. Fue el último que mataron, ahorcándolo, y después de esto, cuando todavía estaba vivo, lo destriparon, porque esa era la forma, tanto que se habla de los católicos y la Inquisición, pero también los protestantes fueron bárbaros. Y Inglaterra sometió al pueblo irlandés a toda una política de hambre contra los católicos, de despojarlo de sus templos. Ahora mismo en Irlanda, muchos que eran catedrales católicas todavía siguen siendo catedrales anglicanas. ¿Por qué? Porque querían despojar a Irlanda de su fe. Pero la fe católica de Irlanda fue la que mantuvo
su identidad cultural al punto que Inglaterra no pudo con Irlanda e Irlanda, siendo más pequeña que Inglaterra, se logró independizar de Inglaterra y hoy por hoy es una nación católica. En la otra, Polonia. Polonia es una nación pequeña si la comparamos con Rusia y la comparamos con Alemania. Polonia está en medio de los dos. En un momento dado, Alemania con los nazis invaden a Polonia y de nuevo, para quitarle su identidad cultural, quisieron quitarle su religión. Los nazis quisieron quitarle la religión católica a Polonia. Y Juan Pablo II, siendo un muchacho, tuvo que batallar contra los nazis cuando todavía no había entrado al seminario. Ya siendo seminarista, viene Rusia, invade y bota a los nazis de Polonia y con ello termina la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué hace Rusia? Rusia quiere imponer el comunismo, Rusia quiere destruir la fe católica de Irlanda para así destruir su identidad cultural, estableciendo el ateísmo. ¿Qué hizo el catolicismo polaco? El catolicismo polaco entonces se enfrenta al comunismo ruso y el catolicismo polaco fue lo que mantuvo la identidad nacional de Polonia. Ese catolicismo polaco no solamente dio mártires, el catolicismo polaco dio primeramente un mártir un gran mártir, muchos mártires, pero dio un gran mártir contra los nazis en la persona de San Maximiliano Kolbe. Y dio un mártir contra los polacos, contra los rusos, en la persona del padre Popieluszko. Yo me acuerdo cuando muchacho, todavía yo no había entrado al seminario, cuando se anunció que se encontraron muerto el padre Yari Popieluszko por los comunistas. Y ahora creo que él está en proceso de beatificación. Y obviamente ese catolicismo polaco, en medio de la persecución contra Polonia, nos dio la gran figura de San Juan Pablo II. Fíjense en cómo la fe de un pueblo mantiene la identidad cultural, cómo muchas culturas predominantes tratan de cambiarle la fe del pueblo para cambiarlos culturalmente. Y Puerto Rico no es una excepción. Al principio, cuando Norteamérica invade a Puerto Rico, y esa era la verdad histórica, vienen y esto es bombardeado por los protestantes en el proyecto llamado Puerto Rico para Cristo. Los presbiterianos cogieron el oeste, la Iglesia Evangélica Unida el este, los episcopales el sur, Discípulos de Cristo lo que es la región de Bayamón, todas las religiones protestantes lo que es la San Juan, para tratar de transculturizar a Puerto Rico. No lo lograron en aquel entonces. Siendo más abierta la imposición cultural, no se pudo. Pero ahora, y me preocupa muchísimo, ¿por qué? Porque ahora la transculturación religiosa y cultural, la transculturación religiosa es más solapada, es más suavecita. Cuando yo era muchacho, la Navidad siempre se centraba en la persona de Jesús, en el niño Dios, en María, en José, en los magos, en los pastores. Y la figura de Santa Claus era una figura simplemente, un adorno, una persona, un personaje más dentro del folclore navideño. Ahora que yo estoy viendo que el Santa Claus se ha convertido en la figura principal de la Navidad. ¿Y saben por qué? Primeramente porque se nos impuesto aquí Santa Claus. Vamos a hablar la verdad histórica. Se cogió la personalidad de San Nicolás
Y la Coca-Cola la utilizó para entonces crear el personaje de Santa Claus. Miren la ropa de Santa Claus y miren la lata de Coca-Cola. Los mismos colores. Y ahora mismo, para la cuestión esta del consumismo, del estar comprando cosas materiales, se utiliza la figura de Santa Claus. Fíjense cómo ya el Día de Acción de Gracias, que antes era tan grande, ya casi se tapa, porque ahora más importante es el Black Friday. Ustedes no cayeron en cuenta. ¿Por qué han hecho del Black Friday más importante que Acción de Gracias? Por la cuestión de comprar, vender, materialismo. Gente que sin necesidad rompen noche para comprar y total los cogen de soquete, porque los grandes especiales no son grandes especiales nada. Sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero que es la verdad. Y de eso es lo que estamos hablando en la primera lectura de hoy. Cómo nosotros tenemos que utilizar nuestra fe como identidad cultural. Nosotros, este pueblo puertorriqueño, el pueblo del Cordero. ¿Y quién fue el que le puso el pueblo del Cordero? La Iglesia Católica. Ahora mismo yo escucho muchas veces a los pentecostales, no, que está la Iglesia del Cordero. Fine, claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio a Puerto Rico, quién le dio a Jesucristo el título del Cordero de Dios? San Juan Bautista. Cuando Cristo caminaba, ¿qué dice Juan Bautista? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso el Cordero de nuestro escudo simboliza tanto a Jesús, que es el Cordero de Dios, como a San Juan Bautista, que fue quien le dio el título. Pero la transculturación religiosa nos está haciendo cambiar eso para cambiar nuestra identidad. Gente, pueblo puertorriqueño, centremos la Navidad en quién es la razón de ser de la Navidad, en quien se hizo hombre para que nosotros nos convirtiéramos en hijos e hijas de Dios. Ese mismo Jesús que lleno de amor, ese mismo Jesús lleno de dulzura, llega a Jerusalén y llora ante el destino de Jerusalén. Vamos a ver el Santo Evangelio de hoy. Cuando yo escucho a uno que era católico, cada vez que yo escucho a uno que era católico, que se vuelve protestante porque la Iglesia Católica no siga la palabra, porque rápido empiezan con la palabra, yo digo, ¿dónde estaba metido este? Estaba atendiendo a la misa cada vez que iba a misa. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene una gran pedagogía. Y es que cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, nosotros no estamos poniendo en las lecturas los evangelios así a los sucusumucu. Nosotros no estamos poniendo las lecturas brincando de aquí, brincando de allá. No. La Iglesia Católica, cuando diseña la liturgia de la palabra, la diseña siguiendo los evangelios. Ahora mismo que estamos ya a finales del Evangelio de San Marcos, nosotros lo que hacemos, lo que estamos viendo es el final de la predicación de Jesucristo. El pasado domingo 33 del tiempo ordinario, ¿qué fue lo que vimos? La despedida de Jesús. Lo último que Jesús predicó, porque Jesús se regresa al Padre. Y Jesucristo en Jerusalén predica sobre el juicio final y sobre su segunda venida. Y con eso que Jesucristo cierra sus 3 años de predicación.
ahora vamos a comenzar el Evangelio de San Lucas. De hecho, voy a hacer un anuncio comercial, que en El Visitante va a salir un artículo llamado El Evangelio de la Misericordia por este servidor, en el cual explica lo que es el Evangelio de San Lucas, porque ese es el Evangelio del ciclo C que estamos a punto de comenzar. Y cuando comencemos el tiempo ordinario, el día 9 de enero, con la fiesta del bautismo del Señor, nosotros vamos a ver de nuevo toda la vida de Jesucristo, pero en la pluma de San Lucas. Veremos el día 9 de enero el bautismo del Señor, y a partir de ese momento comenzaremos poco a poco siguiendo el Evangelio, desde los inicios de la predicación de Jesucristo, y por ahí seguiremos, y cuando ya lleguemos a noviembre, veremos el final de la predicación de Jesús de acuerdo a San Lucas. Así que ahora mismo el Evangelio de hoy nos presenta a Jesucristo llegando a Jerusalén. Imagínense en Cristo los sentimientos, la intensidad de sus emociones, porque sabe que en Jerusalén, en la ciudad santa, Él va a dar su vida por la humanidad. E imagínense en que cuando Jesucristo llega a Betania, que es al lado de acá de la montaña, en casa de Lázaro, Marta y María, luego que sale de Betania, sube, y cuando llega a lo alto de esa colina, ¿con qué se topa al frente? Que se ve a lo lejos, Jerusalén. Cuando Jesucristo se ve a Jerusalén y cae en cuenta de lo que va a suceder en una semana, Cristo se conmueve, Cristo se emociona, Cristo llora por Jerusalén, porque sabe que eventualmente Jerusalén será destruida por manos del Imperio Romano. Y así que Jesucristo llora no solamente por la emoción de lo que le viene encima, sino por lo que le va a pasar, el castigo que le va a pasar a la ciudad santa de Jerusalén por no haber creído en Dios. Gente que nos cantamos cristianos. Si hay alguien que se haya molestado por lo que yo dije antes, el problema no es conmigo, el problema es con el Evangelio. Y tenga cuidado que no le pase a Jerusalén. Jerusalén, que se cantaba la ciudad santa, terminó siendo destruido. Tengamos cuidado que nos cantemos como cristianos y después cuando nos enfrentemos a Dios, Dios nos diga, tú no eras cristiano nada. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Oremos por la iglesia que va avanzando por el mundo entre las persecuciones y el consuelo de Dios, para que anuncie el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado hasta que Él venga a llevarnos a su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre y los obispos, para que encuentren consuelo y fortaleza en Cristo resucitado, y por los méritos de su pasión y muerte, superen con paciencia y caridad los sufrimientos y dificultades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones o ejercen el poder, para que trabajen por instaurar la paz y la justicia con amor y solidaridad, con responsabilidad y eficacia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que deseamos ser fieles al Señor y queremos andar por sus caminos,
para que sepamos reconocerlo en sus constantes venidas a nuestra vida, en la fracción del pan y en el rostro de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Alexis Feliciano Ortiz, Lidia Escarano, Miriam Lourdes Santiago, familia Carmona Colón, esposo Sánchez, Ana Fernández Sosa, Sor Altagracia Rosario, Sor Elisa Rodríguez, Melba Sierra, Naomi Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Federico Carbonell Irizarry, Wilfredo Ríos Rolón, Anabé Medina Rivera, Arsenio Ortiz Rodríguez, Ángel L. Feliciano Montes, Andrés A. Rivera Negrón, Soledad, Josefa y Jacinta Sánchez, Bruno Sayas, Iluminada Ruiz, familia Betancourt, Josué Vázquez Vélez, Mariano Villegas, Nilda Algarín, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños número 89 de María Luisa Lara Vázquez y de Ana Batista, y en acción de gracias por el cumpleaños de Melba Sierra, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por la salud de Sandra Cardenales, que tiene la hemoglobina por el piso, para que el Señor le conceda la salud. Una joven madre de 40 y pico de años, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha las oraciones que te presentamos y haz que te tomemos en serio y que tomemos en serio a tu Hijo Jesucristo, que tan en serio nos tomó que por nosotros su vida dio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. ¡Santo! Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mis pasos dejo, mis pasos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa en el altar.
los sanó y a cautivos les dio libertad. Hoy le dice a sus hijos: venid, estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, ese Cristo es su sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero. Es Jesús. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, antes de impartir la bendición final, primeramente quiero decirles a ustedes, ¿se acuerdan que yo les había hablado acerca del concierto de la Coral Lírica de Puerto Rico que iba a ser el 11 de diciembre? Decidimos posponerlo un mes. Lo vamos a hacer el sábado 8 de enero en la parroquia San Andrés. El sábado 8 de enero a partir de las 7 de la noche. El tema va a ser el gozo de seguir a Cristo. ¿Por qué el gozo de seguir a Cristo? Primeramente, porque la experiencia que nos va a proporcionar la Coral Lírica de Puerto Rico va a ser una experiencia gozosa, de belleza, de armonía. En segundo lugar, ese es el fin de semana que nosotros los católicos celebramos la fiesta del bautismo del Señor y con ella reiniciamos nuestro seguimiento a Jesucristo. ¿Okay? De hecho, en las misas dominicales, los sacerdotes tenemos por costumbre de asperjar con agua bendita a la gente y hacerlas renovar nuestras promesas bautismales. Y lo tercero, se llama también el gozo de seguir a Cristo porque las canciones que vamos a tener, que la Coral Lírica nos va a proporcionar, nos van a interpretar, son relacionadas con nuestro Salvador y Redentor. Toda una colección de música de zarzuela, música coral, una música navideña, porque todavía estamos en las postrimerías de nuestro tiempo navideño, toda una experiencia hermosa. Para los boletos, ya pronto le tendremos a ustedes toda la información, pero eventualmente los boletos pueden llamar a la parroquia San Andrés de Country Club al 787-769-7076. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Como el verde de mis campos, como el canto del coquí, Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Como el verde de mis campos, como el canto del coquí, Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Porque miras con ternura esta tierra en que nací. Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Como el verde de mis campos, como el canto del coquí, Virgen de la providencia, tú también eres de aquí.
orgullo de nuestra raza, eres la canción de Dios, que se canta aquí en Borinquen para llenarnos de amor. Como el verde de mis campos, como el canto del coquí, Virgen de la Providencia, tú también eres de aquí. Como el verde de mis campos, como el canto del coquí, Virgen de la Providencia, tú también eres de aquí. Por eso es que yo repito, Madre de Cristo y de mí, Virgen de la Providencia, tú también eres de aquí. Como el verde de mis campos, como el canto del coquí, Virgen de la Providencia, tú también eres de aquí.